Hace 3 semanas que comenzamos a leer el Evangelio de Lucas, dijimos que íbamos a estar practicando para sentirnos más cómodos, más a gusto en expresar nuestra fe. La semana pasada no pudimos practicar porque el diácono le tocó predicar, pero vamos a ver cómo van hasta ahorita. Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Amén. Y Dios es bueno no solamente algunas veces, sino todo el tiempo. ¿Quién dice amén? Amén. Así es. Dios es bueno todo el tiempo. Esas son palabras que se han cumplido en Jesús y se cumplen cada vez que las escuchamos. Amén. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué sirve para nosotros decir que Dios es bueno? ¿Qué más causa eso en nosotros? Porque si Dios es bueno y ha traído su promesa, entonces esa promesa Dios la va a cumplir, acepte o no acepte yo que Dios es bueno, haga o yo haga algo acerca de eso, porque Dios nunca se va a limitar a mí. Entonces, cuando uno dice Dios es bueno, ¿qué más hay que hacer más que decir amén? Si Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. A veces puede sentirse de esa manera, de que si Dios es bueno y la promesa de Dios se va a cumplir, pues listo, dejemos que se cumplan. Dios no va a permitir que no se cumplan simplemente porque uno no se involucra. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que para nosotros, cuando nos damos cuenta de que sí, Dios es bueno, pero no solamente eso, Dios es bueno conmigo. Cuando se convierte en algo personal, ahí es donde las cosas cambian. Ahí es donde nos damos cuenta el significado que tiene verdaderamente el hecho de que Dios es bueno. Y San Lucas nos ayuda a entender esto tras la narración del llamado de Simón Pedro. Un breve recapitulado de cómo llegamos aquí. Recuerden que Jesús estuvo en la sinagoga, estuvo hablando acerca del tiempo del Señor que había llegado y lo corretearon de la sinagoga y lo querían matar. Y Jesús alcanza a escapar de esa muchedumbre que lo quería matar y se va a un pueblito. Y en este pueblito en Capernaum empieza él a hablar acerca de cómo es que el tiempo del Dios ya está aquí. Y empieza a darles señales de que ese tiempo ya estaba aquí. Empezó a sanar, cura a una persona endemoniada, va a la casa de Simón Pedro y cura a su suegra, va a otros lugares y la gente empieza a escuchar estas cosas, empieza a ver estas cosas y dicen, muy bien, lo acepto, Dios es bueno, las cosas de Dios están pasando, son cosas buenas. Entonces Jesús empezaba a ser exitoso y es aquí donde Jesús decide, muy bien, ya que está funcionando, es tiempo de expandernos, es tiempo de ir a otros pueblos, porque sí, Dios es bueno, pero es bueno para todos y todos necesitan escuchar esta noticia. Entonces Jesús se va de este pueblito hacia otros, porque si cualquier persona que sea de negocios, si quieres que tu negocio crezca, pues obviamente para expandir necesitas a más personas que te ayuden. Y si tienes un equipo de personas, pues para ayudarte con este equipo de personas necesitas un líder, un manager, una persona que te pueda entender, una persona que comparta la misma convicción que tú, una persona que que esté convencida de lo que estás vendiendo, de lo que estás dando. Entonces lo que vemos en el Evangelio hoy es cómo es que Jesús identificó a Simón Pedro como esa persona para él, para la misión que él tenía. Y es importante notar cómo es que Lucas lo escribe. Y es muy diferente a otros evangelios, esta escena. Por ejemplo, en otros evangelios parece como que Jesús simplemente está caminando por el lago, ve estos pescadores y como de la nada les dice, hey, vengan conmigo, los quiero hacer pescadores de hombre. Y los hacen ver como que estas personas, no enfocadas en no solamente una, sino en todos los que estaban ahí, de repente lo dejan todo y lo siguen, a un extraño. Pero Lucas nos presenta a Jesús como si él tuviese una estrategia, como que él estaba planificando todo.
Imagínense, para este entonces Jesús ya había estado caminando de un lado a otro, ya estaba conociendo esa área. De seguro ya había observado a estos pescadores. Y como él estaba buscando personas que le ayudaran, algo vio en estos pescadores que dijo, quizás en ellos pueda encontrar lo que necesito. Y me imagino que Jesús en el momento se sentaba al otro lado del lago, en un montecito, y los veía, los observaba trabajando, observaba sus interacciones con el uno al otro, observaba la manera que se trataban, la manera que hablaban, las ganas que le echaban al trabajo. Me imagino a Jesús cuando ve cómo las redes las aventaban al lago. Quizás tuvo un momento Jesús donde dijo, me gusta esa imagen. Esa es una imagen buena de qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. Que Dios está aventando la red de su gracia en el mundo para que todos puedan tener vida, puedan ser rescatados y tener vida. Entonces aquí es donde Jesús empieza a notar dentro de ellos a Simón Pedro. Dice, quizás él tenga lo que yo necesito para ayudarme a ser mi manager, mi líder de este movimiento que estoy formando. Entonces nos dice Lucas que Jesús ya había estado en la casa de Simón porque sanó a su suegra. Es decir, Jesús ya estaba teniendo interacción con ellos, aunque sea breve. Quizás cuando pasaba les preguntaba, ¿cómo les va? ¿Cómo está el clima? Ese tipo de conversaciones pequeñas, para empezar a conocerlos. Ahora, todos en la región ya estaban conociendo a Jesús, no solamente Simón Pedro, sino todos. Y todos se daban cuenta de lo que Jesús estaba brindando era algo bueno, que las noticias de que Jesús estaba brindando acerca de Dios eran cosas buenas. Y sí, todo el mundo podía decir, amén, Dios es bueno. Jesús es alguien especial, está trayendo un nuevo mensaje. Entonces, cuando Jesús viene a Pedro y le dice, oye, súbeme a tu barca y llévame un poquito más allá, pues lo hace porque ya lo conoce, ya tiene una relación con Jesús. Y es aquí donde Pedro dice, mira, ya estoy cooperando con la buena noticia de Dios. Dios es tan bueno que estoy dejando que Jesús use mi barca y ahora ya me puedo sentar en mi barca y como todo simplemente escuchar lo bonito que habla. Escuchar lo bonito que habla y decir, sí, amén, Dios es muy bueno. Muy bien, Jesús, acepto lo que estás diciendo, que Dios haga lo que tiene que hacer, que Dios cumpla este plan que necesita cumplir. Suena muy bien, adelante. Y de repente sucede este milagro tan conocido de la pesca. Y es aquí donde Simón Pedro se da cuenta, sí, Dios es bueno, pero la bondad de Dios no es general. Dios es tan bueno que Dios es bueno conmigo. Cuando una persona se da cuenta de que la bondad de Dios es personal, que Dios es bueno contigo, las cosas cambian. Él cambió completamente. Él se fue de una persona que estaba curioso y quería acercarse más a Jesús, de sentirse de que estaba en la barca con Jesús, a de repente rechazar. Apártate de mí, por favor, porque no soy digno. Es como si él de repente se hubiese dado cuenta y hubiese entrado en la misma página que Jesús. Como que él entendió lo que Jesús estaba haciendo y se dio cuenta de que eso iba a tener implicaciones para él. Porque él había estado experimentando lo bueno que era Dios con todo y de repente se da cuenta de que Dios le está mostrando la bondad hacia él personalmente. Le da miedo. Le da miedo porque esto se iba a significar quizás de que estar sentado en la barca escuchando y diciendo amén, quizás no iba a ser suficiente. Y seguramente Jesús le afirma, Simón, Dios es bueno contigo, lo estás viendo, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál es la meta de Lucas a presentarnos esta narración de esta manera tan diferente a los otros evangelios? Primero, recuerden el contexto de Lucas.
¿Cuál es su misión? La misión de él a través de este evangelio es convencer a la comunidad que él tenía y a nosotros de que aunque él no conoció a Jesús personalmente porque no era uno de los 12 originales, aún así la palabra que él tiene era válida, tenía el poder, tenía autoridad. Y nos está invitando a confiar en esa autoridad de la iglesia que él mismo está representando. En ese tiempo, la iglesia ya se estaba empezando a estructurar. Y dentro de esa estructura de la iglesia empieza a surgir Pedro, Simón Pedro, como el líder de los apóstoles. Y lo que pasa es de que Simón Pedro ya era una persona controversial. Personas estaban murmurando acerca de él. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado acerca de todas las veces que Simón Pedro había fallado a Jesús. Si ustedes leen el Evangelio de San Marcos, él pinta a Simón Pedro muy diferente. Lucas lo pinta de una manera muy buena, pero el Evangelio de Marco lo detalla en todos sus errores. Entonces, cuando la gente empieza a escuchar acerca de lo que Pedro había hecho, empiezan a decir, oyes, ¿escuchaste que Pedro había negado a Jesús? Y no solamente una vez, sino 3 veces. ¿Y creen que este va a ser nuestro líder? ¿Cómo vamos a saber que no nos va a fallar a nosotros? Oigan, ¿escucharon de que Pedro no pudo mantenerse despierto ni siquiera 1 hora mientras Jesús estaba agonizando en el jardín? Y aún así es el líder de este movimiento y se supone que es nuestro líder espiritual. ¿Ese es nuestro líder? La comunidad se estaba preguntando, oigan, ¿qué no escucharon que hasta Jesús le llamó Satanás? Porque Pedro andaba muy ambicioso. ¿Cómo vamos a saber que no va a ser ambicioso con esto? Entonces, en la comunidad ya estaban hablando de una manera muy negativa acerca de este Simón Pedro. Entonces, lo que Lucas está haciendo es diciéndoles a ellos, sí, ese mismo Pedro pecador que ustedes han escuchado, que conocen, ese mismo Pedro, Jesús lo escogió por nombre, para darle este trabajo importante de ir y agarrar a personas como una red, metáfora de la iglesia, para aventar la red de la gracia de Dios al mundo y llevar a la gente hacia una plenitud de la vida. Y más adelante, cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, empezamos a ver cómo es que esto se empieza a manifestar en el liderazgo de Pedro, donde Lucas nos enseña a través del testimonio de Pedro toda la vida que llega. Lucas es uno de ellos. Lucas, su vida cambió al escuchar el testimonio de Pedro. Tenemos a otras personas también como San Pablo, quien recibió la palabra a través de la iglesia, a través de los líderes, y su vida también cambió completamente. De ser de una persona como los que estaban en la sinagoga que correteaba a Jesús para matarlo, porque estaba matando a los cristianos, a de repente querer dar su vida por Jesús. Se dieron cuenta todos, cada uno de ellos en esos encuentros personales de que sí, Dios es bueno, pero Dios es bueno conmigo, es personal. ¿Y qué? Regresamos a esa pregunta, ¿y qué? ¿Qué diferencia debe hacer eso en nuestras vidas? Hay muchas implicaciones que podemos tomar de este evangelio, pero me gustaría ofrecerles 2, solamente 2. La primera implicación que esto significa para nosotros es la importancia de apoyar y orar por la autoridad de la iglesia, aquellas personas que están encargadas de pasar la fe de una generación a otra, en todos los niveles. Y eso comienza lo que nosotros llamamos el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Yo sé que a muchas personas se les hace a veces difícil aceptar al Papa Francisco, que quizás él puede ser un poco challenging para el sentimiento de ciertas personas, porque él no es un teólogo ni un filósofo. Él no sabe desarrollar sus pensamientos antes de hablarlos. Él es un pastor. Entonces, a veces lo que él dice o lo que él propone quizás no esté bien formado antes de hablarlo.
Pero aún así, confiamos de que Jesús lo ha llamado a él por nombre y le ha dado el mismo trabajo y la misma misión que le dio a Pedro en ese entonces. Y debemos nosotros confiar que es el Espíritu Santo obrando a través de él para proclamar libertad a los cautivos, para brindar cosas buenas a los pobres. Todo eso que Isaías había anunciado y Jesús dijo, así es, se está cumpliendo hoy mismo en lo que están escuchando. Cuando escuchamos al Papa Francisco hablar, estamos escuchando a Isaías hablar, a Jesús hablar a través de la iglesia. Y eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero sí significa que siempre tenemos que tener caridad y apoyarle en nuestras oraciones y en todo sentido. Es muy triste cuando a veces me meto en las redes y veo comentarios. Imagino que es lo que Lucas estaba experimentando en ese tiempo en la comunidad. Oyes, ¿puedes creer que Francisco puso a esta diosa en una catedral, Pachamama? ¿Ese es nuestro líder? Oyes, ¿puedes creer que este Papa Francisco dijo que las familias que preferían a los perros que a los niños eran egoístas? ¿Ese es el líder que se supone que tenemos? Oigan, ¿pueden creer que este Francisco está limitando las misas en latín? ¿Acaso está contra la tradición de la iglesia? ¿Ese es el líder que se supone debemos tener y obedecer? Y es en eso donde Lucas nos diría a nosotros, sí, a Él. A Él porque a pesar de cualquier dificultades que Él pueda tener, así como cada uno de nosotros, aún así Él ha sido la persona que Jesús ha elegido para su iglesia. Cuando el Papa Francisco fue elegido, lo primero que Él nos dijo a nosotros como su pueblo es, soy un pecador, por favor, oren por mí. Fue lo primerito que salió de su boca. Lo mismo que Isaías, lo mismo que Pedro. Soy un pecador. Nuestra responsabilidad con el Papa, y lo hacemos en cada misa, es orar por él. A nivel local, lo mismo significa con nuestro arzobispo, y apoyarle en las decisiones que él necesite tomar para el bienestar de la iglesia en Seattle, en Western Washington. Ahora, la realidad de nuestra región es difícil. Tenemos más parroquias que tenemos sacerdotes. Hay un desbalance. ¿Qué quiere decir eso? Que hay decisiones difíciles que van a tener que hacerse en el futuro. Entonces es importante orar y apoyar a nuestro arzobispo y al equipo que él tiene, que están tratando de hacer lo mejor para nuestra iglesia, para que esas redes de la gracia de Dios sigan siendo aventadas. A nivel de la parroquia, eso significa para nosotros poder estar abiertos a la visión que se vaya a dar, a donde nos vayamos a dirigir como comunidad. Ahora, como su sacerdote, esta semana cumplí 7 meses con ustedes. 7 meses. Siempre que asignan a un sacerdote a una comunidad, nos dicen que por los primeros 6 meses no hagas cambios grandes. Simplemente observa, simplemente conoce a la comunidad, conoce a la gente, deja que te conozcan a ti y ya después de conocer, poder discernir mejor, ok, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer para crecer? ¿Qué creen? Pues ya pasamos los 6 meses y estamos en el 7. Y eso quiere decir que es tiempo de empezar a hacer cosas quizás distintas, ofrecer visiones quizás diferentes. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué tipo de iglesia, qué tipo de comunidad de Espíritu Santo tú quieres en un mundo que ya se está empezando a abrir un poco más después de COVID y cuando ya estemos completamente abiertos? ¿Qué tipo de iglesia quieres tú para ti y para tus hijos? Esta semana me voy a reunir yo con el nuevo concilio pastoral.
Son personas que me van a ayudar a mí a discernir a qué dirección creemos que el Espíritu nos está llevando como comunidad local. ¿Qué significa esto? Aquí viene el segundo punto. De que yo espero que cuando se nos presente a todos el plan para nuestra comunidad, no solamente estemos aquí en el barco sentaditos escuchando y decir, suena muy bien, sounds good, muy bien padre, hágalo, adelante. Porque si es la voluntad de Dios se va a hacer de alguna manera, solamente necesito decir amén. Las buenas noticias son personales. Las buenas noticias indican una acción personal también. Todos venimos a misa. Esto es nuestra barquita, muy cómoda. Los que están parados quizás no tanto, pero es nuestra barca. Aquí venimos y aquí afirmamos que sí, las buenas noticias que se proclaman, sí, Dios es bueno, amén. Pero no es suficiente. No es suficiente. Y la iglesia constantemente nos está invitando a ir más allá. A nivel global, eso quiere decir participar en el sínodo. La siguiente semana les voy a presentar cuál va a ser el plan para nosotros de participar en el sínodo. Les voy a explicar exactamente qué es, porque mucha gente aún está confundida. Y también les voy a explicar cómo pueden ustedes ser parte de él y por qué es importante. Más adelante, a nivel local, como dije, les voy a poder presentar los planes que se den acerca de nuestra propia comunidad. Una breve confesión, ya que se acabó el periodo de observar, porque también he estado como en la barquita, ¿no? Simplemente observando, amén, muy bien. Ya que se acabó, estoy sintiendo el peso de lo real que es tomar decisiones. Estoy sintiendo el peso de la responsabilidad que tiene tomar decisiones que nos impactan a todo sentido. Sentido económico, sentido estructural, sentido pastoral. Y sí es un poco de miedo porque es la primera vez que lo hago, ¿no? Hay ciertas inseguridades. Y no sé si lo que se vaya a proponer les vaya a gustar o si funcione o no. No lo sé. Pero lo único que les pido es lo que Lucas le estaba pidiendo a su comunidad. Que nos unamos a Simón Pedro, que nos unamos a la iglesia en esta misión de traer a las personas, incluyendo a nosotros mismos, a la plenitud de la vida. Espero que estemos todos abiertos a hacer más que simplemente gritar amén. Ya lo hemos practicado, lo hacen muy bien. Falta algo más. Hemos estado en el barco, ya es tiempo de bajarnos y caminar. Mientras estamos trabajando en este plan y presentárselos, voy a seguir orando por ustedes, ofreciendo la misa por ustedes pecadores. Les pido que hagan lo mismo por mí, por este pecador. Que pongan en sus oraciones de una manera seria, con convicción, a la parroquia, al pastoral, al concilio pastoral, a todos ustedes, para que todos podamos sentir el peso de la convicción que llega cuando nos damos cuenta de que sí, Dios es bueno todo el tiempo y Dios es bueno conmigo. Es personal. Les pido que se unan conmigo en un momento de oración. Me voy a poner enfrente. Oren por mí. Oren por mí.